Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yarañe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos comenzando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Reflexionamos sobre el Evangelio de San Marcos. Y vamos a hacer nuestro camino hoy, nuestra reflexión en nuestro curso bíblico de este día sobre las leyes del camino. Las leyes del camino. ¿Cuáles son estas leyes que nosotros encontramos? ¿Cuáles son estas leyes que nosotros necesitamos verdaderamente entonces hacer en este camino que nos presenta el Señor? Para seguir a Jesús, decíamos nosotros, iniciando la vez pasada, tenemos que cambiar del todo. Eso es lo primero que nos presenta y nos propone el Evangelio. Y nosotros leímos, comenzando sobre esto de las leyes del camino, decíamos, se necesita la metanoia, decíamos, o en el hebreo el shub, cambio de mentalidad en griego, o cambiar dirección en nuestro camino según shub, ¿verdad? Según el hebreo. Ahora, nosotros miramos que, a modo de introducción simplemente, como negación de sí mismo. El primer elemento, ¿verdad?, que se nos presenta es una negación de sí mismo. ¿Por qué? Y porque si nosotros decimos desde el griego, cambiar mentalidad, yo lo que estoy pidiendo es que vos, ¿verdad?, cambie tu forma de pensar. Cambie tu forma, entonces, que después te va a llevar a tu forma de actuar, ¿verdad? Metanoia significa eso. Nous, tu conocimiento. Entonces, ¿eso implica qué cosa? Ahí está. Negación de uno mismo. ¿Por qué? Y porque yo estaba pensando de esta manera, yo estaba actuando de esta manera, pero ahora entonces se me está exigiendo, o yo mismo me estoy exigiendo a hacer un camino donde tengo que negarme a mí mismo para poder seguir a Jesús. Y por eso estamos hablando de las leyes del seguimiento. Esta es ley esencial entonces del camino, por una parte. Por otra parte, otra palabrita
clave para nosotros es la pérdida de la vida por el Evangelio y por Jesús. Pérdida de la vida por el Evangelio y por Jesús. Miremos un poco el capítulo 8, 34, justamente después de que Jesús se presenta como Mesías. Incluso hay entonces que Pedro no está entendiendo, ¿verdad? Y entonces Pedro también reacciona. Pedro dice, ¿cómo puede ser eso si tú eres el Mesías? ¿Cómo nosotros podemos entender de esta manera? No podemos nosotros perdernos, entre comillas, negarnos a nosotros mismos, porque vos, Mesías, vos, Jesús, tenés que darnos todo. Vos sos Yeshua, vos sos el Salvador, vos tenés que salvarnos. Y sin embargo, Jesús te presenta otra cosa. Vamos a mirar entonces en el 8:34. Miren, después de que haya sucedido todo esto, le dice incluso en el 33, le dijo, retírate, ve detrás de mí, Satanás, le dice Jesús a Pedro, ¿verdad? Porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Así le presentan el 33. Y ahora viene el 34. Dice así, entonces Jesús, llamando a la multitud, junto con sus discípulos, les dijo, el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Imagínense, aquí también ya una de las cualidades que nosotros hablamos que era de la universalidad. Primero Jesús le llama, dice, a la multitud. Interesante cómo se marca aquí una cualidad del Evangelio. Es la multitud la que está llamando. Y después también le llama, dice, junto con sus discípulos, junto con su grupito, junto con su grupo, junto con este pueblo elegido, digámoslo de esa manera. Pero primero le llama a la universalidad, le llama a todos, es decir, que llama a todos, llama a la multitud y luego también junto con sus discípulos. Y a todos ellos les dice, el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo. Ahí es donde nosotros estamos insistiendo. La conversión, y esta es la ley del camino. Vean, nota que ese primer elemento fundamental, existencial para nosotros es la renuncia, ¿verdad? De sí mismo. Pero ¿qué quiere decir la renuncia de sí mismo? Porque aquí también nosotros podemos entender por la Bartola, ¿verdad? Es como decir, entonces yo tengo que ser un simple títere de no sé quién, porque no soy yo mismo, que esto, que aquello. No, al contrario. Entonces el renunciar a sí mismo aquí se está refiriendo directamente a nuestros egoísmos, aquellos que nosotros estamos buscando simplemente para nosotros como vicios, como placeres, como cosas que al final de cuentas están destruyendo a la comunidad. Muchos que no quieren renunciarse a sí mismos se meten, por ejemplo, pongamos así un ejemplo sencillo, por ejemplo en la caña, famoso, ¿verdad? Alcohólico. Y entonces, ¿qué pasa? Pero no quiere renunciar, ¿verdad? Es difícil. No, pero el vicio, ¿viste? ¿Qué? Se me volvió vicio. No puedo vivir sin esto. Yo, padre, me muevo a alcohol, más o menos ya lento, como si fuese un vehículo, ¿verdad? Se mueve a alcohol. Y así sucesivamente, ¿verdad? Pero no te das cuenta que estás destruyendo. ¿A quién destruís? Primero te destruís vos, eso ya sabemos, ¿verdad? Pero también estás destruyendo, y sobre todo, ¿sabes qué? Estás destruyendo tu comunidad. Le destruí a tu esposa, le destruí a tus hijos, le destruí después a los vecinos, le destruí al barrio. ¿Por qué? Y porque todo el mundo sabe, un caurapó que está por ahí, que esto, que aquello, que uno no puede confiar, no puede saber, en cualquier momento puede suceder cualquier cosa. Caure cuando y coige y la gente, o sea, nosotros mismos ya sabemos, ¿verdad? O sea, estas son experiencias antropológicas que no hace falta ni entrar en el aspecto religioso. Entonces, ¿qué viene a hacer la religión en esta situación ante una controversia o una problemática de una persona que se encuentra así dentro de nuestra comunidad? ¿Se dan cuenta? La religión está para solucionarnos a nosotros. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo vivimos nosotros? Jesús vino para liberar a los oprimidos, dice Lucas, ¿verdad? Capítulo 4. Los versículos 18 y 19 que te hablan del centro y del caracú, del objetivo de Jesús, ¿para qué vino? Para dar la libertad a los cautivos, liberar a aquellos que están oprimidos. ¿Pero oprimidos de qué? Y oprimidos de estas cosas, ¿entienden? Entonces la religión va directamente y esencialmente al corazón, a la vida del hombre. Es el cambio lo que se necesita, ¿entienden? Y eso solamente lo podemos hacer de la religión.
Si nosotros no pensamos y no entramos en lo fundamental y esencial de nuestra existencia, seguiremos siendo corruptos, ¿entienden? Yo puedo ser de barniz, puedo ser bautizado, puedo decir que soy cristiano, bien pintadito, pero no soy cristiano en realidad en mi manera de vivir. ¿Por qué? Porque sigo siendo corrupto, ¿entienden? Entonces utilizo en todo caso a la religión, pero solamente para exportación, como decimos, ¿verdad? Para exportación y nada más que eso. Entonces esta es una ley esencial. La primera luego que te está poniendo aquí, el renunciarse a sí mismo. Uno tiene que renunciarse a sí mismo y luego la pérdida de la vida, mi propia vida, mis propios intereses, mi egoísmo, por el Evangelio y por Jesús. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. El Papa ha pedido a los hospitales que la gestión económica no les lleve a olvidar que los enfermos son personas, pues la relación con el enfermo es parte de la cura. Non bisogna permettere che l'economia entri così prepotentemente nel mondo della sanità al punto di penalizzare aspetti essenziali come le relazioni con i malati. Ha sido durante este encuentro con el Congreso Internacional de Ginecología Oncológica que le ha visitado en el Vaticano. Ogni giorno rivolgiamo le nostre cure tanto al corpo quanto allo spirito dei nostri pazienti, senza mai trascurare di preservare la fertilità della donna e di tutelare la vita nascente. Al Papa le ha gustado mucho que entre las participantes hubieran mujeres que se han curado y que ayudan a las enfermas y a sus familiares a afrontar los desafíos de este tipo de cáncer. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Te doy mis manos para que tú puedas construir. Te doy mis pasos,
también te doy mis labios para proclamar toda palabra que nos lleve a amar, y que mi voz sea solo para ti. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Te doy mis manos para que tú puedas construir. Te doy mis pasos, llévame a donde quieras ir. También te doy mis labios para proclamar toda palabra que nos lleve a amar, y que mi voz sea solo para ti. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Buscarte solo a ti, buscarte solo a ti. Oh, a ti, Jesús. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos leyendo, ¿verdad?, este capítulo 8, 34 y también el 35, cuando nos habla de una renuncia, ¿verdad?, de sí mismo, una pérdida, decimos, de nosotros mismos, pero en un sentido positivo, porque algunas veces uno escucha la pérdida o una renuncia y es como si fuese una cosa que nosotros estamos mutilando, ¿verdad? No. Aquí lo que nosotros estamos diciendo es emoí hendabe, emoipe y cuárabe, que esté bien organizado ese caminar cristiano, mi vida cristiana, que esté bien organizada, pero de acuerdo a los criterios y los valores que justamente me está proponiendo como proyecto de vida y de santidad el Evangelio de Jesús. O si no, ¿para qué somos cristianos? ¿Cómo yo voy a decir cristiano? Voy a decir soy cristiano, pero ni conozco lo que significa el cristianismo, ni sé lo que me exige el cristianismo. Entonces, ¿qué clase de cristiano? Entonces yo pienso que soy cristiano porque fui bautizado, o pienso que soy cristiano porque, no sé, hice la primera comunión, pero ni ahí, ¿verdad? Ni ahí. O sea, de cuay. Por eso que yo les invito, ¿verdad, queridos, esos que ven por primera vez o que se están enganchando por primera vez y están escuchando, aprovechen y hagamos estas reflexiones porque tenemos que conocer, tenemos que dar razón de nuestra fe. Porque había un filósofo que justamente decía, son las ideas las que cambian el mundo, ¿verdad? Son las ideas.
Otros filósofos pensaban y decían, no, es la economía, es la plata lo que cambia el mundo, transforma. Sí, mira, vos podés tener, y hay muchísima gente que tiene mucha plata, pero no tiene idea. Y entonces, lo único, su idea es guardar todo ahí en el banco y tener toda su plata y no invierte en nada, entonces no transforma nada al mundo, ¿entendiste? Si vos tenés idea, y en todo caso, si tenés también recursos, entonces adelante, ¿verdad? Cambia el mundo. Pero entonces, viste que si tenemos ideas positivas, evidentemente que vamos a transformar nuestra vida, vamos a transformar la vida de los demás, la vida de nuestra familia, vamos a hacer, como dice la palabra de Dios, un reino de paz, de justicia, de amor, de entendimiento. Pero ahí está, pues. Entonces lo que te está diciendo aquí en el versículo 35, miremos un poco, capítulo 8 de San Marcos, dice, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mí y por la buena noticia, entonces la salvará. Ahí está entonces la fuerza, ¿verdad?, del perder la vida por. ¿Qué significa salvar la vida? Salvar la vida, queridos amigos, significa ser felices. Vivir nuestra propia dignidad, salvar la vida. Muchas veces nosotros ni eso entendemos, ¿verdad? Pensamos que salvar la vida, el salvarse. Salvarse en realidad quiere decir realizarnos como personas, ser felices, cumplir verdaderamente con ese objetivo de nuestra propia creación, dentro de nuestra propia limitación, pero nosotros somos felices. ¿Por qué? Porque llegamos a lo máximo de lo que nosotros podemos llegar, ¿verdad? Como creación, como humanidad. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, ¿verdad? Y eso es tan lindo. Bueno, pero sigamos un poco. Entonces, la primera ley es el renunciarse, ¿verdad?, a sí mismo. Luego, la pérdida de la vida por el Evangelio y por Jesús. Es el aspecto negativo, ¿verdad?, del cambio. O por lo menos nosotros lo tomamos de esa manera. O sea, la palabra es una palabrita negativa. Tengo que renunciarme. Tengo que morir a mis egoísmos. Tengo que mirar el bien de la comunidad. Tengo que mirar el bien, ¿verdad?, del grupo. Y por lo tanto me voy adecuando, y me voy formando y me voy esforzando. Aspecto negativo del cambio. Ahora, el aspecto positivo es la realización del seguimiento y el reencuentro con la vida. Ahí está entonces, por eso decíamos, pero el que pierde su vida, ¿verdad? El que pierde su vida por mí y por la buena noticia la salvará. Ese es el aspecto positivo. El que pierde su vida por mí y por la buena noticia la salvará. Pero salvar, pues no, ya es ahí señalado. Entonces quería decir o quiere decir verdaderamente la realización, la planificación de nuestra propia vida. Porque anda no ñande no ñañe pia este hoy anda ya pollo ni pete ñande cua y nañe mongüey. Apela ñande ya la botaña de Jayqua mina. El camino se hace solamente desde un conocimiento, por eso es nous, conversión, metanus, metanoia, conocer, estudiar, saber. No decir palabrerío, repetir por repetir nomás, etcétera, etcétera, sin saber el fundamento y sin poner esos argumentos que nos ayuden antropológicamente dentro de nuestra historia y de nuestra realidad a hacer caminos verdaderos de cambio. Si la religión, escuchen bien lo que les voy a decir, si la religión no nos ayuda a un cambio, si la religión no nos ayuda a que exista un mundo nuevo, entonces quiere decir que esa religión así en directo, en seco, entonces doikoi. Esa religión no funciona. Si la religión te va a hacer mirar al cielo, a mirar pajaritos o mirar nubes, entonces, ¿qué religión pea? Doikoi. Porque fíjense en otras oportunidades, ¿verdad?, en nuestros cursos bíblicos, nosotros hemos hablado y pusimos bien lo que significa la vida cristiana. El seguimiento de Jesús justamente en este camino. Primero era el querigma, el anunciar a Jesús. Lo segundo era la catequesis, es decir, formarnos una vez que yo me pongo en seguimiento de Jesús, formarnos. Tenés que conocer tu fe, tenés que conocer. Hay que conocerlo, si no, ¿qué? O si no, ¿pero qué? O si no, vos, no sé, ¿para qué te haces cristiano si no conoces ni dónde entraste, ¿verdad? O a qué grupo estás perteneciendo. El tercero, celebrar. ¿Por qué yo entro en un movimiento
este movimiento cristiano o carismático, etcétera, etcétera. Porque justamente quiero celebrar mi fe, lo vivo, me realizo desde lo profundo de mi ser, ¿verdad? Lo celebro, que ahí dice la liturgia. Y el cuarto, esencial y fundamental, no basta la yepopete, zapucay, yeroque, todo lo que vos quieras, celebrar tu fe, ¿verdad? Celebramos la fe, que es fiesta. El cuarto es la diaconía, es decir, el servicio. Si yo no hago diaconía, si yo no me pongo al servicio de los demás, entonces, furó feo ahí la brasilera. Quiere decir que no llegamos a lo esencial y lo fundamental. La diaconía es esencial en nuestra vida y eso es lo que nos está diciendo aquí. Es ese compromiso de cambio. Te lleva a un cambio donde vos te entregás totalmente y completamente por tu comunidad. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe, Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñan de Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón.
corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para adorarte. Un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte. Un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Limpio como el cristal, dulce como la miel, corazón que sea como el tuyo, Señor. Limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor, como el tuyo, Señor, como el tuyo, Señor, como el tuyo, como el tuyo, Señor. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Marcos y estamos viendo cuáles son estas leyes, ¿verdad?, del camino para seguir a Jesús. La primera ley, renunciarse a sí mismo, cargar con la cruz, seguirlo. Ciertamente que la palabra esta es un poco en una forma, ¿verdad?, negativa del cambio, en la forma negativa. Ahora la forma positiva es la realización del seguimiento y el reencuentro con la vida. El que se renuncia, ¿verdad?, el que deja de lado sus egoísmos, ciertamente dice se salvará en el sentido positivo. Pero, ¿en qué concretamente debe de cambiar el hombre? Aquí entonces, ante esta ley, ¿verdad?, que es el renunciarse. Ahora nos preguntamos, pero va, y la lleva, mola ña cambiana, va, la ña cambiana. Llegó ahí me pona hoy, lleva. Entonces veamos. Primero vamos a entender un poco. Número 1, anoten ahí incluso si quieren de nuestro curso bíblico. El Hijo del Hombre debe sufrir. Vean de título. El Hijo del Hombre debe sufrir. Entonces, ¿en qué tenemos que cambiar? Y vamos a ver. Esta palabra, que el Hijo del Hombre debe sufrir, es una constante, estremecedora, constante. Vea la leitmotiv, leitmotiv es una repetición constante, quiere decir leitmotiv. Algunos me preguntaron, ¿verdad?, ¿qué significa, padre? Leitmotiv. Leitmotiv quiere decir repetición constante. Es como decir ayuda a memoria. Cada momento y mando ande, cada momento es yende, cada momento repetiyende. Leitmotiv entonces es justamente el Hijo del Hombre debe sufrir. Y nosotros escuchamos por ahí, pare de sufrir. Pare de sufrir. Añade el Evangelio,
el Hijo del Hombre debe sufrir. ¿Entendiste? Debe sufrir. Y el otro te quiere sacar la cruz, ¿verdad? Por eso que te presenta como una cuestión mágica. Yo no sé si nosotros comprendemos estas cosas. Te digo, somos tan dejados llevados por esas cosas, ¿verdad? Y entonces ya hindú, y después nos vamos detrás de esas cosas y no nos damos cuenta que hay otros intereses detrás de eso, ¿verdad? Son grandes empresas, al final de cuentas, que utilizan la religión para otros fines, ¿verdad? Absolutamente, otros fines. Eso a la legua se ve. Pero eso es lo que yo digo. ¿Será que somos tan ciegos, ¿verdad? Y no nos damos cuenta, ¿verdad? Hay todo un camino, toda una institución que hace más de 2000 años, y si queremos meter con el Antiguo Testamento, ponele ya por lo menos 3000 años, ¿verdad? Más de 3000 años, reflexionando sobre la palabra de Dios, reflexionando sobre la Biblia, reflexionando punto por punto, ¿verdad? Sobre la Biblia. Y de repente viene un güey corneta, ¿verdad? Que se fue y ahí leyó 2, 3 días, etcétera, etcétera. Viene y te dice cualquier cosa. Y todo lo que dijeron los otros anteriormente, todo lo que dijeron los otros después de 3000 años, está todo equivocado. Todo equivocado. Es lo igual. Y entonces, primero ya te dice, pare de sufrir, ¿verdad? O sea, te quiere quitar, ¿verdad? La cruz, ¿verdad? Y sin embargo, el primer elemento, como ley, estamos diciendo, ¿verdad? Ley de este camino, según San Marcos. Y mira que San Marcos, el primer evangelista, es esa comunidad que está reflexionando y que está entendiendo, ¿verdad? En el seguimiento de Jesús. Y lo primero que te dice, el Hijo del Hombre debe sufrir. Pedro, en esa tentación que le está diciendo a Jesús, es como eso, que le está diciendo a Jesús, Jesús, pará de sufrir, pará de hacerte víctima, vos no podés. Pedro reacciona así, ¿verdad? No a la cruz. ¿Se acuerdan cuando tratamos hace poco, no sé si ustedes siguen todos los días, pero hace poco estuvimos hablando de la última tentación de Jesús, ¿verdad? ¿Cuál es verdaderamente la última tentación que encontramos en los evangelios de Jesús? Cuando el ladrón que está a la izquierda de Jesús le dice a Jesús, si tú eres Dios, bájate de la cruz, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Esa es la última tentación de Jesús. Esa es la última tentación. Ni ahí no le dejan en paz a Jesús. Le vuelven a tentar a Jesús. ¿Por qué? Porque justamente aquí lo que nos está diciendo es el caracú y el meollo, ¿verdad? Para llegar a la gloria, para llegar a la resurrección, para que Dios nos pueda redimir, entonces el camino fue el de la pasión, muerte y resurrección. La tentación del diablo, la tentación del Satán, en este caso Satanás, porque Satán quiere decir tentador, es el de que Jesús baje de la cruz. Si tú eres hijo de Dios, bájate. Esta es como una tentación. Algunas veces nosotros no entendemos, ¿verdad? ¿Por qué el ladrón, ese que está a la izquierda, ¿verdad? Según el Evangelio, ¿verdad? Te dice, bájate de la cruz. ¿Por qué le está diciendo, verdad? Porque justamente era esa la comunidad en la que estaba viviendo. O sea, cuando Marcos o los evangelistas están escribiendo esta situación, es que ellos están viviendo una controversia o ellos están viviendo dentro de esa controversia momentos de sufrimiento. Y el sufrimiento que ellos sufren y las controversias que están sufriendo ahí es que cuando le dice, bájate de la cruz, le está queriendo sacar todo sufrimiento, todo empeño, toda lucha. Por eso yo le estaba diciendo eso de que usted no tiene que sufrir, pare de sufrir, usted no tiene que sufrir, absolutamente. Bájate de la cruz, vos no podés estar en la cruz. Sin embargo, el cristiano, desde el momento en que comienza con el primer sacramento, ¿verdad? El primer sacramento que nosotros recibimos, el bautismo, ¿verdad? Y yo les pregunto, ¿cuál es el primer signo y el primer gesto que se hace en el bautismo? Es la señal de la cruz en la frente del niño, que también lo harán tus padres y tus padrinos, así se dice, ¿entienden? Lo primero que le regalamos a ese niño es la cruz. Aquí está, el Hijo del Hombre debe sufrir. Pero vamos a explicar bien qué significa esta cruz en la vida del cristiano. ¿Qué significa para nosotros entonces asumir nuestra cruz? Es una constante estremecedora, leitmotiv, por eso estábamos diciendo. El camino que emprende Jesús lleva a la muerte y a la resurrección. Aquí
leitmotiv, idea central. El camino que asume, que emprende Jesús, que comienza Jesús, te lleva sí o sí a la muerte, pero te lleva a la resurrección. La muerte, ¿qué significa? Tampoco no nos quedemos simplemente en una muerte física, ¿verdad? Porque algunas veces nosotros nos quedamos, muerte, o como mirábamos del aspecto negativo, renunciar. Yo tengo que renunciar a todo, tengo que renunciar a las cosas lindas de la vida, tengo que renunciar a No, al contrario, tenemos que vivirla plenamente, las cosas lindas de la vida. Tenemos que vivirla plenamente. Bueno, vamos a seguir reflexionando porque aquí está el caracú y el meollo de nuestra vida cristiana. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este, carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. My soul magnifies the Lord. My spirit rejoices in my Savior. He has seen the humble state of my heart, and now all will call me blessed. So praise the Almighty God, He's done great things for us. Holy is His name, His mercy is free for those
His faith. He has shown the strength of His hands, brought down the mighty from their pretense. He scattered the pride in their hearts and lifted the lowly to meet Him. Praise the Almighty God, He's done great things for us. Holy is His name. His mercy is free for those who fear His justice. May generation to generation loudly proclaim His fame. Proclaim His fame. We proclaim His fame. He has filled the hungry with good things, and the rich He sent empty away. He hath remembered His servant Israel, and we will remember Him always, always. Praise the Almighty God, He's done great things for us. Holy is His name. His mercy is free for those who fear His justice. May generation to generation proclaim. Praise the Almighty God, He's done great things for us. Holy is His name. His mercy is free for those who fear His justice. May generation to generation loudly proclaim His fame. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios desde el Evangelio de San Marcos. Hermoso, ¿verdad? Nuestro Evangelio de San Marcos, cómo se nos presenta, cuál es la riqueza, ¿verdad?, que hoy nos entrega y nos regala el Evangelio de San Marcos. Estábamos diciendo aquí que la constante es que el Hijo del Hombre debe sufrir. Y nosotros decíamos que ese camino que Jesús comienza, que emprende, nos lleva a la muerte. Cuando yo estoy hablando de muerte, no hablaba de muerte biológica, decíamos, o física o lo que sea, sino que estoy hablando de una renuncia personal, como decíamos hace rato, como primera ley. No ser egoístas, no encerrarnos en nosotros mismos, mirar a la comunidad, no buscar cosas que solamente nos llevan después a la corrupción porque nosotros somos egoístas, miramos simplemente nuestro ombligo y no miramos la necesidad del pueblo y de la gente. Nosotros decimos, incluso a muchos jóvenes, ¿verdad? En tantos retiros que yo prediqué y sigo predicando a los jóvenes, por ahí salta uno, ¿verdad? Y me dice a los jóvenes, padre, ¿por qué Dios es tan malo? Yo me quedo así, ¿por qué le digo? Bueno, ahora ya no me asusto más. Antes me asustaba cuando me hacían esa pregunta. Hoy ya no me asusto más porque ya más o menos veo que el pensamiento, interesante, ¿verdad? A pesar de que cambian. Hace más de 30 años que estoy con esto, ¿verdad? Y los jóvenes de hace 30 años, hace 32 años,
ya me hacían la misma pregunta que jóvenes que hoy también me hacen esa misma pregunta. ¿Por qué Dios es tan malo? Permite que exista la pobreza. Permite que exista entonces ese niño de la calle. Permita que ese niño no tenga algo que comer. Permita que exista entonces ese que está en la droga. ¿Por qué Dios es malo? ¿Verdad? O sea, como que le tiramos todo el fardo a Dios. Dios la culpable. Dios la culpable. ¿Entendiste? Dios ya nos dio todo. Somos nosotros los responsables de que no exista pobreza. Somos nosotros los responsables de que el país funcione. Somos nosotros los responsables de que exista verdaderamente una vida digna, una política digna, una iglesia digna, porque también hay corrupción, ¿verdad? Entre nosotros, en la iglesia, en todas partes existe, en todas las instituciones. Algunas veces nosotros miramos solamente ciertas instituciones, ¿verdad? Claro, algunos nos ganan porque están en el primer ranking mundial, ya es, está por encima de todo, entonces es demasiado visual. Pero nosotros sabemos que en todas partes existe esa corrupción cuando nosotros no nos dejamos tocar y, como decíamos, como la primera ley del camino es la conversión, la metanoia, cambio de mentalidad, el shub, cambio de dirección de camino, primera, donde nosotros tenemos que entender esta primera frasecita, que el Hijo del Hombre debe sufrir. El debe sufrir nos está implicando ya una renuncia, porque dice, todo camino cristiano te lleva hacia la muerte y te lleva hacia la resurrección. Y eso significa renunciarse a sí mismo. Entonces, como yo les decía, cuando esos jóvenes me preguntan, o sea, me dicen así, porque ellos te hacen luego una aseveración, ¿verdad? Como eso es así, ¿verdad? Entonces vos tenés que comenzar a explicarle. Y tenés que darle a entender, ¿verdad? Los retiros espirituales, por eso yo normalmente comienzo luego con el Génesis 1, capítulo 1, porque ahí tenemos la síntesis de quién es el hombre, imagen y semejanza de Dios. Ser imagen quiere decir que nosotros tenemos todas las cualidades y riquezas, imagen de Dios, somos imagen de Dios y somos semejantes a Dios, es decir, que tenemos también nuestras limitaciones. ¿Por qué vienen estos pecados o por qué vienen estas pobrezas? ¿Por qué vienen entonces esas desavenencias y situaciones en que nos encontramos? Y porque nosotros, dentro de nuestra limitación, permitimos, pero somos nosotros, no es Dios. A pesar de que después en el capítulo 3 también, ¿verdad? En el versículo 10 en adelante, Adán y Eva, cuando Dios le pregunta, ¿qué es lo que hiciste? Destruiste mi propia creación. ¿Qué es lo que estás haciendo? No estás asumiendo mi creación. Eifo, atá, le dice Dios, ¿verdad? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás parado? ¿Qué es lo que yo te dije? ¿Qué yo te había dicho? Capítulo 2 del Génesis, versículo 16, 17, ¿verdad? Si ustedes leen ahí, yo les doy todos los árboles del jardín, menos ese que está en el centro. Ustedes tienen que ser dueños de todo este gran jardín que es la naturaleza, que es la vida, que es el mundo. Ustedes son dueños. Pero atención, tienen que utilizarlo bien. No toquen de ese único que está en el centro. ¿Por qué? Porque si ustedes se consideran ese único árbol que está en el centro, quiere decir Dios mismo. Eso quiere decir Dios. Y le dicen, no toquen ese. ¿Por qué? Porque si ustedes comienzan a considerarse dioses, si ustedes quieren ser dioses, o sea, ustedes son los que dicen lo que está bien y lo que está mal, entonces acuérdense que aquí, entonces, van a destruir todo. Y tal cual, ¿verdad? Porque esta es como una reflexión profunda, ¿verdad? Sabiendo que el hombre ya ha tocado de ese fruto, de ese árbol. Quiso ser como Dios, o mejor dicho, queremos ser como dioses. Y es ahí entonces donde nosotros destruimos la misma creación, ¿verdad? Es ahí. ¿Por qué? Porque los responsables somos nosotros. De que no exista ninguna corrupción, de que exista paz, serenidad, alegría, compromiso, empeño, desarrollo, todo lo que vos quieras, ¿verdad? Todo lo que vos quieras. Poné todos los sinónimos que vos quieras dentro de esta definición de lo que Dios nos dio como cualidad. Pero por otra parte también somos responsables de que exista ese niño en la calle. ¿Por qué? Porque ese niño nunca tuvo posibilidad de tener un buen hogar. Nunca tuvo la posibilidad de tener una buena educación. Muy va la plata de los ministerios, de la educación, de eso, que aquello. Y bueno, y se fue en el bolsillo de alguien, ¿verdad? No sabemos de quién, pero... Y eso no lo estoy diciendo solo de ahora, ¿verdad? Sino que en todos los gobiernos, etcétera, etcétera. De los prebendarismos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, yo no sé
¿qué nos falta? Nos falta fuerza de voluntad, nos falta verdaderamente, la gente dice hoy en día la decisión política, dice, ¿verdad? No hay decisión política para salir de esa situación. Si hubiese, ciertamente que vamos a salir, pero yo sé que ignoró la situación, es muy dura la situación, ¿verdad? Es muy dura la situación, porque hay una rosca, ¿verdad? Tan dura, tan fuerte, ¿verdad? Que entonces no podemos zafarnos de esa, no podemos salir de esa, ¿verdad? Pero es la sociedad, ¿verdad? Somos nosotros, es la comunidad, porque la comunidad también tiene a sus representantes, al final somos responsables de quienes están al frente, ¿verdad? Y creo que todos nos damos cuenta, pero seguimos nosotros manteniéndolos allí, ¿verdad? Y bueno, vamos a seguir así hasta que lleguemos a educarnos, hasta que lleguemos, ¿verdad?, a entender cuál es la dinámica, ¿verdad?, para salir adelante. La dinámica para salir adelante. Bueno, queridos hermanos, este curso bíblico nos tiene que ayudar entonces a entrar dentro de nuestro contexto histórico, a leer la palabra de Dios, no para saber qué pasó hace miles y miles de años, ¿verdad? No. La palabra de Dios, leída desde su contexto histórico, la traemos hoy en nuestra interpretación y la aplicamos. Es la hermenéutica para nuestra vida. Y entonces sí, Dios que sigue actuando, nos sigue dando esa fuerza y ese entusiasmo, que haga en nosotros y que nos traiga dentro de la ley, ¿verdad? La ley de este camino que es la metanoia, el cambio, el shub. Cambiar de dirección, entonces, que se realice ese nuevo mundo. Cielos nuevos y tierra nueva, dice el Apocalipsis. Pidamos esa gracia. Ahora yo me despido y pedimos la bendición al Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta mañana con más Ñan de Yarañé, Nuevo Testamento. Todas las programaciones de Ñan de Yarañé tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñan de Yarañé con el Padre Víctor Luis Cabañas.